Gracias, amor. Bueno, entonces vea, vamos a continuar hoy con el ejercicio de la clase pasada. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál es la idea? De que ustedes ya, habiéndose enfrentado un poquito con crear un proyecto, tener un diseño, yo los puse a hacer el diseño porque eso también lo ubica mucho a uno, como de pronto cómo manejar una interfaz gráfica, ¿sí? Entonces, como pensar en que todo parte desde una idea, ¿sí? Y esa idea ya uno la va formando, entonces tiene que pensar gráficamente cómo se ven los componentes, los voy a llamar componentes, y cómo quiero que funcionen. Y ya, a partir de que sé cómo quiero que funcionen, pues hay un código que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que, digamos, como desarrolladores nos debe ir quedando claro. Que tenemos claro de que ve, tiene que funcionar así como, digámoslo, desde el lado del usuario, por ejemplo, uno decir, ve, yo quiero que este botón haga tal cosa y que cuando le dé clic se muestre tal cosa. Eso es súper importante, así parezca como muy básico, pero es muy importante uno saber qué quiere la aplicación o cómo debe funcionar. Cuando es de uno, pues uno pone los requisitos. Cuando no, a uno le pasan una serie de requisitos, le pueden pasar ya interfaces gráficas construidas, diseños ya listos, que uno tiene que ir a maquetar. Sí, normalmente como desarrolladores no nos toca hacer diseño, sino ya pasar un diseño que está listo a código. Entonces, bueno, la idea de este curso es que de pronto nos podamos desenvolver con esa parte de diseño, al menos para los proyectos personales que vamos a hacer. Entonces, bueno, después de haberse enfrentado, Mayra, yo les hice una pregunta la sesión anterior que quiero que de pronto usted me responda. ¿Cómo se ha sentido con lo que se ha hecho hasta el momento de ese proyecto de rifa? Muy perdida, más o menos, que ha destacado como que, hey, esto lo hago fácil, esto me ha causado dificultad, porque la idea de esta práctica que estamos haciendo es poder resolverles como todas esas dudas y establecer ese conocimiento de JavaScript que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, Mayra, ¿qué dice? Es la que falta por responder y Pati, pues que no pudo conectarse. Amor, vaya, compre parvita, mi amor. Claro, vaya, compre una parvita. Mayra, ¿sí me escuchó? De pronto no. Aproveche, Cris, que no están los niños. No se le escucha. Mire si sí tiene bien conectado el... Ahora, Listo, ya. ok. Pero sí, Le estaba diciendo que la verdad sí me sentía un poquito perdidita en ajá. el JavaScript, en el de rifas. Yo siento que nosotros hacíamos los ejercicios muy apoyados en usted porque la verdad, cierto, pues no, había muchas cosas que no, que teníamos idea, pero no las sabíamos desarrollar. Ujú. Pero yo creo que con la última clase, yo creo que ya al menos entendemos cómo hay que conectar, ¿cierto? Cómo se conecta el JavaScript y ya nos queda un poquito más claro cuándo vamos a usar el JavaScript, cuándo nos están pidiendo algo que es con el HTML, ¿cierto? Con el CSS y si vamos a hacer un evento, cómo conectamos en un lado y en el otro. Bien. Eso yo creo que ya va quedando un poquito más claro con la clase, pero me parece importante que nos haya puesto a hacer el proyecto así, Contra la porque pared. ya, exacto, porque ya cuando usted ya no, en la última clase empezó a explicar, uno empezaba como a entender muchas cosas que ya había hecho, que en su momento no entendía, pero que uno ya va como conectando. Entonces, me parece que eso funciona. Le toca a uno como irse y explorar y si no entiende muy bien, no importa, pero póngalo a funcionar y ya luego cuando vemos bien, uno conecta como lo que había hecho con lo Bien, que y usted ya... la parte del HTML cuando la hicieron, esa parte les fue bien. Sí, es que yo creo que lo que
causa más complejidad ahorita es el JavaScript, porque el HTML y el CSS ya están más claros. Es Eso, el JavaScript como tal. bien, como yo les decía, si ven que están perdidos con HTML y CSS, preocúpense, ¿sí? Porque Mm, ya es un módulo que pasamos, que debemos tener, o sea, debemos tener muy claro principalmente el modelo de cajas. Si tenemos claro el modelo de cajas y el Flexbox, estamos mm, ganados, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Eh, si están perdidos con JavaScript, pues es normal. Normal es que uno cuando está haciendo código, por ejemplo, JavaScript, que es un lenguaje ya de programación que nosotros debemos saber como las estructuras de datos, debemos saber condicionales, variables, ciclos, funciones, todo ese montón de conceptos. Es normal que cuando uno empiece a hacer el código le funcione y no sepa por qué. Sí, eso es muy normal que uno diga, ay, ya salió la ventana, pero ¿por qué? Y se quede a medias, pero lo hizo funcionar. Ese es el primer paso. Entonces, por eso yo los puse contra la pared, digámoslo así, porque necesitaba que ustedes generaran como en la mente esas ideas de lo que querían hacer y no podían hacer, ¿sí? Para ya mm. presentarle la forma en la que se hace bien. Porque si llego y les digo de entrada, vea, esto se hace así, entonces no van a pensar mucho en cómo aplico, sí, o sea, a qué va este código. Ya yo sé que cuando ahorita les estoy hablando, ustedes ya se ubican en una interfaz gráfica y en una funcionalidad que hay que hacer. Sí, entonces eso es muy importante. Entonces ahorita sí, quedó claro, Mayra, el tema del DOM. Sí, 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 quedó claro con esa última clase, sí, Mari. bien, no se les vaya a olvidar porque eso es como que la base para nosotros poder entender JavaScript y HTML, ¿sí? Si vamos a interactuar en una página, en un sitio, a través de esos elementos gráficos, esos elementos son HTML y CSS detrás con un diseño, pero en el fondo entonces es una jerarquía que se llama DOM, que es el modelo de objetos del documento HTML que tiene unos elementos y esos elementos son los que nosotros vamos a ir a conectar con JavaScript con una serie de instrucciones de JavaScript, ¿sí? Ujú. Entonces vamos a compartir la pantalla y a continuar el ejercicio. Listo. Entonces, vamos a recordar en qué íbamos. La idea de esto es que podamos hacerlo. Yo qué hice los magos. Ay, yo ahorita quité esa memoria. ¿Dónde la mandaré? Hagámosla así. Entonces, que ya nosotros de esta práctica que estamos haciendo podamos saber interactuar con los diferentes elementos de HTML. eh, digamos que no en un nivel experto, pero sí en un nivel intermedio, ¿sí? Porque esto, si ustedes recuerdan, nosotros empezamos JavaScript con este tema, hicimos lo que estamos haciendo ahora, pero estábamos perdidos, ¿sí? Ahí no sabíamos, pues madre, yo estoy haciendo esto, pero ¿para qué? Ahora ya sí vamos a saber para qué, entonces la idea es conectar como todo eso que le hemos mascado para que ya lo comprendamos mejor y sepamos tomar las decisiones. Este es un proyecto que tiene un index, lo vamos a ver con LibServer. La idea es que cada uno lo vaya haciendo para que podamos ir resolviendo las dudas. Si tienen dudas de conceptos, me dicen. Tenemos un menú, ¿sí? No le estamos enfocando mucho al CSS, sino a la interacción con JavaScript. Entonces, si voy a formulario, nos direcciona a una página de form.html. Si voy a about, no tiene todavía enlace. Y si voy a contact, estábamos acá, ¿sí? Estábamos en que nosotros ingresábamos un dato, le dábamos enviar y se empezaba a armar una lista con la información que ven acá, ¿sí? Ahí nos quedamos. ¿Cómo logramos esto? Entonces, a este elemento le pusimos un evento de clic desde el HTML que es onClick.
¿sí? Si ustedes recuerdan, hay otras maneras de conectar los eventos de los elementos HTML con el JavaScript. ¿Cuáles otras maneras? ¿Quién me dice una? Digamos, esta es una. Hay otras, dos. ¿Sí? Esto lo hago desde el archivo HTML. Mario, ¿cómo es la pregunta? Nosotros acá en el botón estamos conectando un evento de clic, ¿sí? Por medio del atributo onClick en el HTML, ¿sí? ¿Qué otras formas tengo para conectar este evento de clic? ¿Sí? Acá sabemos que es desde el HTML porque yo pongo button o pongo input tipo button y le digo onClick igual a una función que está en JavaScript, ¿sí o qué? Entonces hay otras formas y les doy la pista. Desde el archivo de JavaScript hay otras dos formas que lo hemos hecho. Yo me acuerdo que ustedes lo hacían y lo hacían y lo hacían. Yo les decía, háganlo de tal manera, así no lo comprendan muy bien. ¿Sí? Pues uno era ¿cómo se llama ese? Ay, espera, se me fue. Es que me acuerdo mucho que lo utilizamos al inicio, de las Ajá, más clases de Java, es que utilizamos mucho ese, pero que sí, por ahora no van a entender para qué es. ajá. El event, que es el Even listening. listener, Bien. sí, Add event listener, event listener. ¿Sí? event listener, sí, ¿Qué event sería listener. add event listener? Llamar. Yo siempre lo relaciono con que me llama Llamar un alguien. evento, llamar el Listo. evento, y puede ser un evento de clic, por ejemplo, ¿cierto? Listo, sí. Esto nos permite conectar un evento de clic. Es lo mismo que hacer el on-click en el HTML, ¿sí? Solo que son formas. Nosotros escogemos las formas. A veces depende de cómo tengamos el proyecto, la estructura, la funcionalidad, de dónde se va a cargar la información. Digamos que nos obliga a tomar uno u otro método, ¿sí? Pero eso pues ya son decisiones que uno va tomando de acuerdo al proyecto que esté haciendo. Entonces por eso es importante saberlas todas y saber que si yo veo un clic y veo una event listener, pues bueno, listo. Sí, es lo mismo. Son formas de hacerlo. ¿Qué estamos hablando acá? Que tenemos eventos que, digamos, suceden por medio del usuario. Yo en este caso soy el usuario que llego y gestiono esta interfaz gráfica. ¿Sí? Y esos elementos pueden generar diferentes eventos, ¿sí? Entonces los eventos, hay muchos tipos de eventos. Yo creo que podríamos tener como una sección donde miremos como la mayoría de esos tipos de eventos que son importantes. Entonces acá, ¿cuál es el evento? El clic, ¿sí? ¿Cómo lo capturo? Por medio del atributo onClick, ¿sí? Ahora les pregunto, listo. Otra forma es add event listener. ¿Qué sería add event listener? Hablemos técnicamente, ¿sí? Ya sabemos Event listener es para qué una función, funciona. no. Bien, eso, súper. Eso es una función. ¿Por qué sabemos? Porque nosotros llamamos esta función, digamos que aquí tenemos add event listener, ¿sí? ¿A qué se le aplica esta función? Sí, o sea, ¿qué hay acá? Nosotros tenemos algo punto a event listener. Este algo que viene siendo Un elemento. un elemento de la interfaz gráfica. Sí, o sea que es un nodo Ujú, del DOM. ¿Sí ven? Como ya todo va como teniendo sí, una lógica. ¿Sí? ujú, El nodo del DOM en este caso podría ser este botón. sí, ¿Sí? Entonces, tenemos un nodo del DOM o un elemento del DOM que capturamos por medio de qué? Ah, bueno, aquí ya podemos que query selector, document.getElementById, by class name, by tag name, ¿sí? Todas esas formas que tenemos para capturar elementos que las vimos todas en las primeras clases, ¿sí? ¿Por qué sabemos que esto es una función? Porque cuando llamamos aquí a event listener, luego venimos y decimos paréntesis. ¿Recuerdan? sí, ¿Sí?
Entonces, hablamos de que esta función tiene acá adentro, ¿cómo se llama lo que se le pone aquí adentro? Parámetros. Parámetros, súper bien. El que no la vaya cogiendo, pilas, vaya, digamos, por ejemplo, Leandro dijo parámetros. Si la persona dice, ah, sí, ¿verdad que son parámetros? Y entiende que son parámetros, súper bien. Si no, dígalo porque hay que repasarlo. ¿Sí? Si todavía no la tiene clara, hay que tener claros esos conceptos. ¿De dónde vienen estos conceptos? De todo el módulo de JavaScript que vimos en el backend, en Node, que lo vimos en consola, ¿sí? Ahí vimos las funciones, vimos los tipos de datos, que las funciones tienen parámetros, tienen valores de retorno. Todo eso lo tenemos que aplicar nosotros ya ahorita en el código que va a integrarnos toda esa interfaz gráfica. Ahora, ¿recuerdan cuántos parámetros tiene esta función? Esta función que sería add-event-listener. ¿Sí? No eran dos. Bien, ¿sí? Si no son dos, al menos normalmente usamos dos, ¿sí? Puede que en la documentación hayan otros, ¿sí? Pero los principales que usamos son dos. ¿Cuál sería el primer parámetro? El, El cero. el nombre. Un string. No, es que no recuerdo cómo era. De tipo string, está es bien. como, Un sí, string, ahí. ¿cierto? Y luego el elemento, o, Luego el Sí, elemento. pero ese o la string, variable, o no ese sé cómo. string, ¿qué representa? Si dice Representa el nombre de add-event-listener, la variable. El nombre del parámetro, no sé, el nombre del parámetro. Del elemento, el elemento que recuerden, ¿qué le poníamos acá? ¿Qué poníamos acá? Voy a borrar esto y lo voy a volver a poner. En esa función específicamente, Sí. add-event listener, sí, no recuerdo. Alguien que recuerde o búsquelo en internet, add-event-listener, ¿sí? Yo sé que la tienen ahí, lo que pasa es que hay que, como les digo, concretar esos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué poníamos acá? Que dijeron que era de tipo string, muy bien, ¿sí? El evento. El evento. En este caso, si estamos capturando el evento de clic, ¿qué ponemos acá? Click, porque es el tipo de evento, click. Ajá, clic. No vamos a poner un clic, ¿sí? No, click, el tipo. Ahí es el Ajá. tipo de evento. Ya, si estamos en el HTML, pues sí es vamos un- a poner un clic. Ajá. Sí, entonces es cuestión de que vayamos sabiendo cómo esos trucos, ¿sí? Eso es en el HTML. Listo. Aquí entonces ponemos el clic. ¿Y aquí qué poníamos? ¿Cuál es el segundo parámetro? El valor. No, La E para leer el evento, no. la E para leer el evento. No. ¿Qué poníamos acá? Es que aquí estoy leyendo la Punto documentación y target dice que es o el value. Ni el target listener, ni o sea, value. Eso me indica que necesitamos afinar esos conceptos. sí, vení, es que estaba leyendo la documentación y dice Ajá. que es el listener, que ahí va el evento y luego el tipo y luego el listener, Bien. pero el listener no recuerdo a qué se refería, ¿qué es el listener? Y en el ejemplo que muestra, por ejemplo, Voy a mirar. ¿qué dice en la documentación? Está bien, el listener, ¿por qué? Porque estamos diciendo add, agregar, evento, listener, ¿sí? Agregar escuchador del evento. Normalmente, Entonces el Por ejemplo, elemento que nulo. queremos llamar, Por pues que ejemplo, queremos nulo. traer. Ahí vi que decían, por ejemplo, nulo en un ejemplo que tiene acá. Es que yo tengo un ejemplo y dice búsqueda.add-event-listener No, y dice input, coma, dentro de paréntesis E, y le tengo anotado arriba leer el evento.
leer el evento. Así, Sí, así lo tengo anotadito dentro de un paréntesis. listo. Se refiere a event, ¿sí? Pero digamos que La lo puede acción. bien. Aquí ve Ahí la va, acción, por ahí va. porque acabo de ver un ejemplo. Dice El acá, tipo por de ejemplo, evento. clic y modify text. Por ejemplo, modificar el Ah, texto. Es una acción, ¿cierto? Mayra, antes de decir el tipo de, pilas que el tipo de evento va en el primer parámetro, ese sería Así este es. clic, Ujú. ¿sí? Mayra, antes de decir el tipo de evento, usted dijo algo, ¿recuerda? Sí, pero ya me olvidó. Dijo, lo que queremos que conectar o lo que queremos que haga, algo así. Sí. Sí. Eso es la acción, ¿sí? Si Ah, estamos sí, es hablando cierto. de una acción, entonces técnicamente, ¿a qué nos vamos? Agregar cursor. ¿Qué Por sería ejemplo, Añadir. en este En ese caso, caso, agregar, que me agregar a una llame lista. eso, la lista, que me llame la lista. Sin No, necesidad de yo saber qué quiero que haga, este parámetro Ah, recibe, este segundo parámetro es de tipo, es una, función. una, una epa, variable, una función. Es una función, función. ¿sí? Mm, Es una función, pilas, que relaciona el listener, ¿sí? ¿Y qué es el listener? La acción que yo quiero que se ejecute cuando suceda este evento. Miren que es muy lógico. Yo capturo un evento con un escuchador, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero conectar? Cuando suceda este evento, haga tal cosa, ¿sí? Ese haga tal cosa es ejecute una Una función, función, ¿sí? es cierto. Ejecute una acción que técnicamente para Es una JavaScript función es una función, que ¿sí? ya las hemos Ahora, hecho. Paula, esta función uno la define, digamos, la voy a poner como una arrow function, ¿sí? Que esto es lo mismo decir función, paréntesis, tal cosa, ¿sí? Simplemente es como la abreviación. No lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver. Y esta función normalmente relaciona un evento, por eso de pronto Paula tiene por ahí ¿sí? Claro, es que tengo Pero la función lo que y le debes tengo tener es adentro el esto, paréntesis. lo que debes tener es todo esto, que Sí, relaciona una tengo toda función. la función flecha y abajo tengo un console log, o sea que sí la Ah, tenía claro. bien. Eso, lo que pasa es que no cogió el parámetro desde este punto que uno llega y le dice, hey, es esto, ¿sí? Una función. ¿Sí? ¿Se acuerdan que poníamos una función flechita? Le poníamos function. Todo esto es el segundo parámetro. Ya que esa función que se llama acá tenga parámetros es otro tema, ¿sí? Porque cada función puede tener sus parámetros. Así yo llame una función, la llamo dentro de otra, puede tener parámetros y la puedo llamar dentro de otra y cada una es como, digamos, se construye de una forma independiente, ¿sí? Entonces, este evento que hay acá es de tipo event, que ya sería un tipo en mayúscula, así event, que es un tipo de JavaScript que relaciona el evento que se está generando. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, hey, esto es un evento de input click, algo así, o synthetic event, sí, dependiendo del evento, nosotros acá tenemos un objeto, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos decir event.target. ¿Qué sería el target? A ese Paula la tiene clara. No, No, que ahorita lo dijo. no, ahorita lo dije, pero no, o sea, para explicarlo no. ¿Qué es target del inglés al español, Leo? Como, que no recuerdo, como marcado, Bien, como marcado, sí. como un identificador, pues, sí, algo así. Epa, entonces, el target es el elemento desde el cual se está generando ese evento. ¿Sí ven? Ujú. Entonces, si yo en el que es el evento, accedo a punto target, este evento en el fondo es un objeto que tiene un montón de propiedades, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros como desarrolladores podamos ir a utilizar ese evento como lo necesitemos. Normalmente, ¿cómo lo necesitamos?
acceder al elemento del cual se está generando el evento y sacar alguna información, ¿sí? O desencadenar otros eventos. Entonces, el target es el elemento desde el cual se está generando el evento. Es decir, que si yo estoy conectando este botón, ya sea desde HTML, desde JavaScript a un evento de clic, y si en esa función accedo a e.target, ¿qué me mostraría? ¿Qué me diría? ¿Que cuál es el target? Todo el objeto, le mostraría todos los elementos del objeto. No, el E me muestra todo el objeto, ¿sí? Pero Ah, el ok. e.target, si decimos que el target es el elemento desde el cual se está generando el evento, ¿sí? Mostraría el botón, El el botón. input. El Pues lo botón. que sí. El botón porque lo conecté con un evento de clic al Ok. botón. Si yo conecto este a un evento de tipado, puede ser un onChange, yo creo que en HTML normal es onType. No la tengo súper clara, pero ahorita lo aclaramos. Pero normalmente tiene un evento de cambio, ¿sí? Change. ¿Qué significa? Que cuando yo escriba, se va a generar el evento change en un input. Entonces, cada elemento tiene como los eventos disponibles. Sí, yo aquí no puedo en un botón decir on change, porque el on change es cuando yo estoy escribiendo en un input. Sí, sí me voy haciendo entender. Sí, dependiendo del elemento, hay un evento que funciona para él. Exacto. El click es genérico, ¿sí? Ok. Pero ya dependiendo del elemento, yo necesito ir capturando algunas propiedades, algunos eventos que son propios de ese elemento, ¿sí? Y entonces con eso es con lo que yo juego. Entonces, si yo digo, hey, a este input captúrele on change, lo llevo a una función y le digo e.target, ¿qué me aparecería en el target? El input. El input, ¿sí? El elemento desde el cual se está generando el evento. Eso también tiene que quedar muy claro, ¿sí? Porque es como conectamos el DOM con el JavaScript. Entonces, vean que ahí vamos aclarando los conceptos. Listo, vimos una manera. Vimos la segunda. Esto es desde el HTML. Cris, ¿usted no vio dónde puse la USB del mouse? La segunda desde JavaScript con Add Event Listener. Add Event Listener, lo voy a poner así. Ahora la tercera, también es desde JavaScript. No la hemos usado mucho, pero se las mostré. ¿Alguien tiene idea de cuál es? Eso Estamos, no es sí, lo que usamos la última vez, Leo, ¿cómo se llama ese sí, elemento? ustedes lo usaron. Sí, nosotros lo usamos en el último ejercicio que hicimos, pero no me acuerdo Es que cómo sí, se llama. nos había dicho que eran tres, que era con Sí, ¿se un, acuerda, Leo, que nosotros usamos uno? Que no que nosotros, supimos cómo funcionó, pero nos funcionó. Pero funcionó, sí, eso es lo que necesitamos. Que ahorita saber por qué funcionó, ¿sí? pero ¿Cuál ¿cómo es que era? llamaba? Yo lo recuerdo. Epa. Teníamos acá un elemento cualquiera. Sí, ya sabemos que No es local, no sé qué. digamos, no, local storage es Otro, otra cosa, sí, otra porque es cosa. para almacenamiento de datos, persistencia de Ok, datos en el navegador, ¿sí? listo. Teníamos aquí un elemento, ¿sí? Punto, por ejemplo, on click, y una funcioncita, ¿sí? Punto, on change, y una funcioncita. Y esta función que recibe como parámetro una función que se va a ejecutar. Entonces, es una forma abreviada de hacer el add event listener, ¿sí? Tengo un elemento cualquiera del DOM. Punto on y luego el evento, ¿sí? On click, on change, on mouse press, on mouse press down, sí, cualquier evento. Entonces, yo puedo, por medio de una función, conectar directamente el elemento, ¿sí? Con el evento directo.
El add event listener, uno le dice, el elemento agrego un escuchador de evento y va a ser tal evento, ¿sí? Pero acá la función me dice directamente, hey, captura el clic, captura el tipado. Entonces es como una abreviación de add event listener, que también se puede utilizar. ¿Sí En la vez de entienden usar así? En vez de usar el event listening, de una vez conectamos la función Ujú. sin el intermediario. Sin el intermediario que sería el evento, ¿sí? Eh, Entonces lo importante aquí que es poner on y luego el evento. Y eso en el fondo es una función que está definida en JavaScript. ¿Qué le paso como parámetro? La función que yo le pasaría, por ejemplo, a la de event listener, ¿sí? No lo pero hemos el usado click on chain, eso va a ser en en el los eventos. HTML. Ah, ok, en los Esto eventos. es desde JavaScript, ¿sí? Ok, Porque en el HTML yo solo tengo etiquetas y listo. lo que puedo lograr es por medio de atributos. Ajá. Entonces, tengo una forma que es desde el HTML con el atributo onClick o onChange o onPraceDown o no sé qué, ¿sí? O cualquier evento, ¿sí? Como el mismo atributo que voy a usar en el HTML, ya lo uso desde el JavaScript con el elemento y lo convierto en una función. Yo creo que vale la pena mirar como... entonces, vamos. Eventos, miren, por ejemplo, tenemos eventos del mouse, ¿sí? Entonces, los eventos son esos momentos, ¿sí? Que tiene el usuario para interactuar con el sistema. En este caso, el sistema sería el sitio web. ¿Y por medio de qué lo hace? Por medio de los periféricos del computador. ¿Cuáles son los periféricos del computador? El mouse, el teclado, la cámara, ¿sí? No sé, si tiene un lector, no sé, de estos lectores como de voz, ¿sí? De pronto para las personas con discapacidad. Entonces, también todos esos periféricos son los que nosotros conectamos al computador. Entonces nosotros, por medio de esos periféricos, podemos generar eventos. Entonces, dicen, los eventos del mouse son los más comunes porque todo el tiempo estamos con el mouse. Entonces, hay evento de clic. Podemos capturar un evento de clic en un elemento del DOM. Podemos capturar un evento de doble clic, ¿sí? Poner el cursor, o sea, yo puedo capturar el evento de que, hey, cuando yo pase el cursor por el texto de eventos, haga algo, ¿sí? Cuando yo lo enfoque, cuando yo lo seleccione, ¿sí? Entonces son eventos que se van generando, que todos esos eventos tienen un atributo o una función que podemos conectar y capturar, ¿sí? Eventos del teclado, cuando presiono y cuando suelto teclas. Entonces, cuando yo teclo, por ejemplo, hey, la G, puedo capturar que cuando haya ese se llama on, que se dice key press down, ¿sí? On key press down, o sea, cuando presiono, o on key press up, cuando suelto, ¿sí? Son eventos que podemos capturar. Lo que pasa es que lo más común son los eventos de clic. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un sitio, debería ponerlo a hacer esa práctica para capturar las teclas que estoy digitando. Entonces, ahí necesito utilizar los eventos del teclado, ¿sí? Eventos de formularios. Entonces, tenemos enviar y resetear. Uno puede trabajar formularios con los eventos del mouse, ¿sí? Pero normalmente esto es a lo que quiero llegar con esta práctica, a que sepamos la diferencia en qué es capturar un input solo a capturar un input que está dentro de un formulario. ¿Sí? Ahí utilizamos los eventos de submit o reset. ¿Sí?
Eventos de los campos del formulario. Entonces, miren que acá nos dicen cambiar, seleccionar, enfocar, desenfocar. Entonces, igual, aquí, ¿qué son los campos del formulario? Los inputs. Pueden estar dentro de una etiqueta form o no. Igualmente, esos inputs como tal tienen esos eventos. Entonces, yo puedo poner un input solo sin que esté en un formulario y capturarle cuando estén presionando el teclado, ¿sí? Cuando estén escribiendo. Y si está dentro de un formulario, también lo puedo capturar, ¿sí? Pero la forma de trabajar es diferente. Eventos de la ventana del navegador, cuando se carga la ventana, cuando se hace scroll, cuando yo hago esto, puedo capturar el evento y puedo saber, por ejemplo, yo puedo decirle, ve, cuando llegue a la mitad, ¿sí? O cuando llegue al final, yo puedo decir, ve, capture el scroll y cuando llegue al final, ponémele un botoncito aquí para que suba. Y este botoncito lo programo para que cuando le hagan clic, llegue y se vaya para arriba. Sí. Todo lo que o sea, todo lo que ustedes han visto que pueden hacer con el celular en un sitio, todo eso se logra por medio de los eventos. Entonces, bueno, ahí tienen. Cambiar el tamaño, pues cuando yo minimizo, cuando maximizo, todo lo puedo tener en cuenta, ¿sí? Cuando estoy grabando un video, entonces, diferentes, no, son muchos, ahí los vamos trabajando. Entonces, vea que aquí nos muestra, por ejemplo, ahí con Advent Listener. Advent Listener es como la forma más común. Nos dice, observando los eventos. ¿Por qué? Porque yo necesito es poner un punto en el que esté alguien pendiente. Eso se llama un observador, ¿sí? Entonces, que esté pendiente que cuando le den clic haga tal cosa, que esté pendiente que cuando escriban haga tal cosa. Y el haga tal cosa es la función que yo quiero conectar para que se ejecute cuando suceda ese evento. Entonces, bueno, dicen controlador de eventos. Si nosotros pensamos en esta palabra controlador de evento, con lo que vimos ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué Con será el controlador? el controlador es, por ejemplo, lo que tú nos estabas explicando ese día con el formulario para que no se quedara ahí enviándose 1000 veces. Es controlar que eso no se salga como de control. O No más, tanto. Más técnico. Si estamos hablando propiamente de los eventos, de que los podemos capturar, de que podemos poner un observador, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un evento, por otro lado tenemos el observador y tenemos el controlador del evento. Entonces, si pensamos en el Event Listener, ya tenemos al Event Listener, le pasamos un evento, ¿sí? Y luego le pasamos el prevent default. el segundo parámetro del Event Listener, La recuerden, función. la función, ¿sí? La función. Entonces, normalmente cuando uno tiene una función, la función lo que hace es controlar la ejecución de algún código, ¿sí? Controlar el funcionamiento de una parte de esa aplicación. Por eso se llama controlador del evento. El controlador del evento sería la función que yo quiero que se ejecute, porque controla ese evento. ¿Sí me hago entender? Sí, sí es claro Sí. que la Sí. función es la que hace, la que dice qué va a hacer, pues, qué se va a hacer. Ajá, ajá. Entonces, en palabras técnicas, eso llama un controlador. ¿Sí? Entonces, para cuando estén leyendo documentación, no se asusten porque esto ya lo sabemos. Lo que pasa es que son otros términos. Entonces, bueno, ahí se va a ver que por acá tenemos más eventos. Eventos del mouse, del teclado. Entonces, mira que aquí nos dicen propiamente cómo trabajar el evento en JavaScript. El evento de clic se captura con clic. El de doble clic, de BL clic. ¿Sí? Mouse over, cuando me pongo sobre, digamos, cuando me posiciono esto es un mouse over, vea, ¿sí? Mouse over, me puse sobre el elemento. Mouse out, cuando me salgo, entonces aquí estoy en mouse over y aquí en mouse out, ¿sí? Salí, enfoqué, me salí, ¿sí? Mouse move, cuando se mueve el mouse, me imagino que este es cuando se mueve sobre este elemento muy parecido al over, ¿sí? Habría que ver la diferencia técnica en cada uno. Entonces ya ahí es donde a uno le ayuda la documentación. Yo no tengo claro este y este, ¿qué tienen de diferente? No sé, voy a leer la documentación para ver qué les veo, ¿sí?
¿Cómo capturo soltar una tecla? Key up. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegué y la solté el dedo, key up. ¿Cómo capturo presionarla? Key down. ¿Sí? Hey, la presioné, hey, la solté. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que en mi sitio necesito por algún motivo capturar esos eventos, pues ya técnicamente tengo el evento. Entonces, si lo quiero hacer desde el HTML, le pongo al elemento el atributo on key up, ¿sí? On key up, igual a la función que va a conectar. Si lo va a hacer desde JavaScript, entonces le pongo punto .a de listener key up, ¿sí? Si lo va a hacer de la otra forma, le pongo el elemento punto on key up y le relaciono la función. Entonces, son las formas que tenemos. Eventos de formularios, change, submit, focus, blur, ¿sí? Eventos de cuando carga la ventana, tenemos load, tenemos error, tenemos resize para mirar si se está reajustando el tamaño. Load en el fondo, ¿qué es? Cuando se renderiza la página. ¿Recuerdan qué es renderizar? Sí, cuando se presenta la interfaz gráfica. Pues, Bien. Entonces, normalmente, nosotros ahorita estamos relacionando el JavaScript allí al final en el body, porque es una técnica para que cuando se cargue todo, como el intérprete de JavaScript en el navegador, es un intérprete que llama V8, ¿sí? Entonces, se llama motor de JavaScript, se llama V8. Entonces, pero en Chrome, ¿sí? En cada navegador tiene como su motor. Entonces, siempre se lee en línea a línea desde arriba, ¿sí? Se va cargando desde arriba. Entonces, cuando él carga todo el HTML, como en la última línea que tenemos antes del body es cargar el JavaScript, ya van a estar disponibles los elementos. Entonces, no sé si recuerdan que a veces lo hemos puesto este script que ponemos aquí abajo en el body, si lo ponemos en el head, no nos deja acceder a algún elemento del DOM porque no se ha pintado. Entonces, para evitar eso, si quisiéramos cargarlo en la cabecera, entonces digamos que capturamos el evento load para cargar todas esas interfaces. Más adelante lo vemos para que no enredarlos ahora. Entonces, bueno, listo. Ahí les dejo. Este documento está como interesante, se los voy a enviar para que de pronto le echen una miradita. Siempre normalmente hay ejemplos de código, sería bueno que aplicaran estos ejemplos y ya ustedes saben a dónde poner este código, saben dónde poner saben que var ya lo cambiamos por LED o por cons, ¿sí? Porque esta es una versión más viejita de JavaScript, pero en el fondo solo cambia eso, ¿sí? Entonces, bueno, devolvámonos para acá. Ahora sí, entonces vamos a continuar. Creo que con eso ya tenemos más claro un poquito la teoría. ¿Qué le faltaría gráficamente a esto por UX, experiencia de usuario, ¿sí? Cuando uno hace sitios web hay algo que se llama UX, que es User Experience, ¿sí? La experiencia del usuario con el sitio es importante, como que la persona que está usando la aplicación tenga claro qué puede hacer ahí, ¿sí? Y que el mismo sistema le ayude, le muestre. Por ejemplo, si yo paso el mouse por acá, entonces si paso por el botón, ustedes ven que hay un leve efecto como que le indica, hey, enfocaste el botón, ¿sí ven? Por ejemplo, a esto le falta un cursor pointer, ¿sí? Si llego acá, cuando enfoco el input, miren que hay un pequeño cambio en la línea del input. Entonces, eso hace parte de la experiencia del usuario, que el usuario siempre sepa hacia dónde está llevando el mouse, ¿sí? Y aparte, pues, de otros aspectos que tiene la experiencia del usuario. ¿Qué le faltaría a esto si ustedes ven acá? Yo voy a guardar. ¿Qué le falta para mejorar esa experiencia del usuario? Que no tengas que hacer uno el que borre el texto que queda ahí en el input. Bien, que yo no tenga que llegar y borrar esto para poder escribir otro, ¿sí?
¿Cómo se puede resolver? Sin código, a nivel funcional. O sea, que el Podemos, usuario vea qué. Por ejemplo, yo escribo, le doy a enviar. ¿Qué debería pasar? se debe resetear Listo, el input. una manera. Hay más alternativas. Otra alternativa que podemos tener. Una es que automáticamente cuando yo le dé enviar, lo lleve acá y lo borre. ¿Sí? Otra. ¿Qué se Que les lo ocurre? mueva, que lo mueva. No que lo borre, sino que lo lleve, pero entonces no sé si eso sea un movimiento, porque ahí como lo está haciendo es, Pues que haga como el efecto de tin, de sí, desplazamiento. como Sí, desplazamiento. puede ser ya un efecto que a nivel visual es como atractivo, ¿sí? Pero igual al moverlo lo quitaría de acá. Sí, ok. Pero O con esa, o con ese, eso es atributo. Sí, ese atributo del input que me permite que haya una letra ahí de fondo. ¿Cómo es que se llama? El placeholder. placeholder. Eso. El placeholder le diría, por ejemplo, digamos, Escriba algo aquí. escriba aquí, ¿sí? Por Ok. defecto. Entonces, digamos, lo voy a poner como para que vayamos viendo. Porque lo que pasa es que nosotros en el input, ¿sí? Entonces, si yo le pongo acá, placeholder, es el texto de fondo, entonces escriba algo, ¿sí? Con Y a mí se me ocurre otra. espérame y ya. Entonces, placeholder, cuando escribo, ya se borró el placeholder, ¿sí? Pero si yo envío, como ya escribí, ahí va a permanecer. Entonces, el placeholder no nos serviría acá. Si yo Ok. borro, ya se activa el placeholder, ¿sí ven? ¿Cuál otra, Paula? Que cuando yo le vaya a dar el clic para volver a escribir, también haga la limpieza. O Cuando sea, le con doy el clic clic. acá. Ajá. Es una manera, es un poquito más tediosa, ¿sí? Y si vemos de pronto mal, como incómoda para el usuario, porque va a decir, uy, yo puse dice, y para uno le toca estar capturando como decir, hey, ya guardó, lo va a volver a poner, entonces difícil de controlar, ¿sí? Puede caer uno en errores de código porque le toca estar pendiente. Si ya guardó, entonces ya volvió aquí, pero si yo me salgo y vuelvo, si él escribió una palabra y tenía que terminarla, entonces cuando vuelva se le va a borrar, ¿sí? Entonces hay que pensar más allá, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer acá? Valentina que no ha hablado. Hola, tía. ¿Cómo le fue? No, vale, vea la grabación. Vean pues, les voy a dar esta porque es que lo ideal es que ustedes sepan cuáles son esas ventajas y todo lo que podemos lograr, ¿sí? Todo lo que uno se imagine. Entonces acá yo puedo poner un botoncito para limpiar, ¿sí ven? Y así le doy la autonomía al usuario de cuándo quiere borrar esto. Y que no tenga que llegar acá y para borrarlo tenga que empezar a utilizar el teclado, sino que le pongo el botón y digo, hey, borre, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, de pronto el usuario tiene una lista acá y entonces quiere escribir track 1, agregarlo, y luego quiere agregar track 2, ¿sí? Entonces si se lo borramos inmediatamente lo agrega, entonces se le borró y dice, pero es que yo ya track 2, ¿sí me hago entender? Sí, Ujú. Hay que pensar es que la facilidad la para ellos. facilidad. La experiencia de usuario es que para el usuario todo sea así, ¿sí? Poquito. Hay una frase como para la programación, dice, fácil para el usuario, aunque para el desarrollador sea difícil el código. Sí. ¿Sí me hago entender? Sí, es que a uno le pasa que si hay páginas que no son comprensibles, uno ya como que, o Me coge sea, pereza. sí, o
sea, eso que sea coquito, o sea, que sea Ajá. uno, que le hable, mejor dicho, que le hable a uno esa interfaz. Exacto. Entonces, vea que estamos viendo un montón de conceptos, ahí simplemente una charlita, pero son muy importantes. Entonces, cuando a uno le pasan un proyecto, a uno no le dicen todas esas cosas, a uno no le dicen, ves que tiene que hacer, sino que uno ya debe saber cómo guía eso, ¿sí? Uno debe saber que hay algo lógico. Bueno, lo normal es, si me dicen haga esta interfaz, entonces ya yo genero alternativas. Yo digo, vea, esto le hace falta algo. Hable con la persona encargada y dice, ve, ¿te parece mejor que esto tenga aquí o le agregamos un botoncito? Me parece, si me hago entender, uno debe llegar y darle como esa cobertura necesaria a lo que está haciendo. Porque si solo se dedica a hacer lo que hay gráficamente, pasarlo acá, se van a quedar muchas cosas en el aire. Entonces uno como desarrollador es el que debe llegar a decir, hey, esto debe funcionar así porque se supone que uno es el que tiene el conocimiento de qué puede hacer el código. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque la idea es que en el próximo proyecto que hagan, ustedes mismos hagan este tipo de cosas, de validaciones. Por ejemplo, esto es un email, ¿sí? Cuando yo envíe el formulario, lo ideal es que él me verifique si esto sí es un email. Si yo lo envío sin el arroba, sí, si yo no tengo el arroba, entonces que eso no me deje pasar de ahí. ¿Cómo logro esas cosas? Entonces, ahí vamos yendo de a poco. Ahora sí, volvamos al código. Entonces, como aquí lo mejor es poner un botoncito, entonces vamos a ponerle el botoncito, ¿sí? Vamos a poner un botoncito de limpiar. ¿Qué va a limpiar? El input. Entonces, vamos a hacerlo. Vengo para acá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Agregar el botón. Sí, entonces voy a ir a Contact HTML, voy a copiar, control C y control V esta línea. En el Visual nosotros estamos acostumbrados en los editores normales que nosotros tenemos que seleccionar toda la línea, copiarla y luego darle Enter y pegarla, ¿sí? Pero como estos son editores de código, pues podemos utilizar abreviaciones. Yo me puedo parar tanto en el cursor al final como al inicio. Si le digo control C, inmediatamente control V, él va a copiar esa línea completa sin necesidad de que yo la seleccione toda y la va a pegar. Si le sigo diciendo control V, la va a pegar todas las veces que yo quiera, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque la idea de cuando uno hace código es que lo pueda hacer rápido, que no se quede ahí escribiendo y escribiendo. Entonces va a tener un botón, esto ya va a decir clear, ¿sí? Ahora, este botón lo vamos a conectar con una función que diga handle. Mire por qué ponemos handle. Recuerdan que por ahí decía el controlador. Handle es controlar, ¿sí? Entonces, handle clear. Entonces, aquí tenemos nuestro botoncito. Entonces, para poder que funcione, ¿qué necesitaríamos? Crear la función Crear la función. ¿En dónde? en el JavaScript. En el JavaScript que tengo asociado. Entonces, voy a copiar esta para no caer en errores. La copio y me voy para contact, JS, y creo la función. Function, control V, handle clear, va a hacer tal cosa, ¿sí? Normalmente yo puedo acá tener el event, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento no lo estamos necesitando. ¿Qué necesito que haga? ¿Quién me dice? La acción es limpiar ¿Limpiar qué? el input, el texto del input. Bien, entonces lo primero que necesito es el input element. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, si ustedes ven en este handle click, tengo constante input element, query selector. Sí, yo puedo copiar esta línea y pegarla acá. Pero ¿qué pasa? Ya estoy repitiendo una línea igualita. ¿Sí? En dos funciones para capturar exactamente el mismo elemento. Entonces, acá es cuando yo decido, vea, esta variable que tengo acá es una variable que en su scope, el alcance de esta variable, ¿cuál es? La función handle click, porque la definí dentro de este
de estas llavecitas de esta función, ¿sí? Simplemente yo la puedo cortar de acá y definirla aquí afuera, de manera Hacerla global, global. ¿sí? Ya con eso la puedo acceder tanto dentro de la función handle click como aquí abajo. ¿Sí ven? Entonces ya que tengo acá el input element, ya sé que tengo el input, ¿sí? Entonces puedo decir input element punto value. Este input element tiene un clear, un reset, no sé, vamos a buscar. Yes, input element. Input element, HTML input element, propiedades, align, autocapitalize. Recuerden que a la final esto es un objeto, entonces vean las propiedades que tiene. Alineación. Autocapitalize es como para que se ponga una en mayúscula y las otras normal. El valor por defecto. Dir name, esto dependiendo de si es un input tipo file, ¿sí? Si va a guardar archivos. Pero aquí estoy en la sección de propiedades, propiedades relacionadas con el padre, autofocus disable, propiedades de los checkbox. Entonces, el checkbox también es un input, lo que pasa es de tipo checkbox, entonces por eso lo estamos viendo acá. All with accept, max. Miren que por ejemplo al input le podemos decir el máximo tamaño, máximo, mínimo, ¿sí? En los inputs de tipo numérico, Leandro lo trabajó, ¿sí? Máximo 9, mínimo 1, ¿sí? Si es de solo lectura, todo eso lo podemos poner en las propiedades. Ahora, miren que llegué a los métodos. ¿Qué son los métodos? Las funciones. Lo que pasa es que otra forma de llamarlos son métodos. Entonces dice blur, click, focus, select. Yo estoy buscando algo como reset, clear. Yo no leí clear acá, no, click. Eventos. ¿No? Entonces, aparentemente no lo tiene. Entonces, ya me voy a desarrollar el código. ¿Cómo hago yo que se borre ese texto? Ya sé que el input element tiene un value. Simplemente le digo que ese value va a ser igual a vacío. ¿Sí? Y lo va a borrar. Y este constante no va acá. ¿Sí? Hey, input element.value va a ser igual a vacío. Y vengo, verifico que si escribo algo acá y le doy limpiar, me lo borro. ¿Sí? Y miren que no es un código que nos cueste mucho, pero la lógica, lo importante acá es saber cómo hago yo que se borre. Sencillo, le paso vacío. Mi vida, ¿tienes nombrecito por allá? Me va a pasar por... Vamos bien acá. ¿Tienen alguna pregunta? Valentina, tiene que ver las últimas 3 o 4 clases. Sí, Ah. ok. Pilas, vale, ¿sabe qué le cuento? Va a perder. Que esa fue Cris. Que estamos en un punto en el que si no se pone a la par, se la llevó React. Me quedo ahí. Entonces no llega al otro estancada. módulo, no llega. Entonces, yo sé que tiene muchas cositas en el colegio, pero mira cómo le saca tiempo. Pues si quiere, ¿cierto? No, sí, claro, oiga. Listo. Igual intenté comprender lo que estamos haciendo acá, así sea que le quede por allá, ¿sí? Y hágalo y que le funcione. Lo ideal es que le funcione, aunque no sepa por qué. Listo, nos No, funcionó hágale ya acá. que yo me voy a poner las pilas con eso. Muy bien, póngale pues batería de esas gordas, Barta. Barta extra A. Entonces aquí ya vamos bien. Guardamos y limpiamos. Miren que ya no tenemos tanta dificultad porque yo simplemente, limpiar, ¿sí? Si quiero track 1, envío. El 2, solo borro el 1 y envío el 2 y ya.
Sí, ya lo voy a cambiar. Entonces, ahí tenemos un funcionamiento simplecito. ¿Alguno tiene dudas? Estamos bien. Entonces, vamos a pasar a otra, ¿sí? De hecho, lo voy a agregar acá porque quiero que miremos la diferencia con el formulario, ¿sí? Digamos que yo tengo otro input. Pensemos aquí qué más puede tener esta interfaz. Esto dice contáctenos, entonces dice ingrese su email, escriba algo. Pues esto, si le ponemos forma, porque lo ideal es darle forma, esto no diría type your email. Este type your email sería escriba algo en el placeholder, ¿sí? Y aquí esto diría email, como para que quede más entendible para el usuario, muy importante. Email, ingrese su email. Miren que queda más práctico. Sí, no, type your email. No. Uno a veces acá no tiene que especificar como todo tal cual lo habla, sino enfocar al usuario. Vea, ahí está. Uno ya está acostumbrado a llenar formularios. Ahora, vamos a poner otro input que diga el nombre. Sí. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Digamos que estos dos botoncitos, como no tengo CSS, voy a bajarlos con un BR. ¿Sí? Lo ideal no es usar BR, lo ideal es uno tener un modelo de cajas que le permita que esto salga de ahí. ¿Sí? Entonces voy a bajarlos con un BR y voy a agregar otro input, copio estos dos de arriba y los pego aquí abajo. Estoy en contact.html. ¿Sí? Listo, entonces este va a ser label for name. ¿Sí? Y aquí le voy a poner name. Y le voy a decir type your name. Ingrese su nombre. En el input va a ser de tipo texto, porque es un nombre. Y el nombre siempre va relacionado con el label al cual está asociado. Entonces sería name. Yo tengo varias estructuras que puedo utilizar acá. Yo puedo utilizar label y debajo el input. O hay personas que utilizan el label y ponen el input dentro del label. ¿Sí? En HTML5 tengo una etiqueta field, que entonces también los asocia a diferentes. Me parece que esto cuando queda así, queda muy enredado, pero si lo ven en algún momento, es válido, ¿sí? Pero lo voy a devolver para que no nos enredemos tanto. Entonces tenemos email y nombre. Voy a hacer código antes de irme a la interfaz. Esto va a ingresar el nombre. Y digamos que nosotros en la lista vamos a poner nombre, dos puntos, email, en la lista que nos sale en la interfaz. ¿Qué tenemos que hacer? Les las voy a mostrar porque sí necesitamos todavía ir aclarando cositas. ¿Sí? Entonces, si yo escribo acá, le digo send, vamos a bajar este otro con un BR para que quede bien. Acá. ¿Sí? Email, nombre. Entonces, si yo ingreso acá y luego ingreso el nombre, send, yo ya quiero que esta lista me diga algo como name, dos puntos y el email. ¿Qué me dice que tengo que modificar para hacer eso? Cuando le dé clic. Entonces, lo primero es, ¿a dónde debo llegar? No es la función que está manejando el onClick.
Bien, en la función. bien. Entonces, primero debo llegar a la función de clic, ¿sí? Entonces, vean que ya ahí nos vamos yendo. Entonces, primero debo llegar a la función de clic. ¿Cuál es? On click, handle click. Así es que uno le hace seguimiento a los códigos que no, pues que le llegan ya hechos, ¿sí? No lanza la interfaz, mira qué hace y ya luego va a ir conectando y va a decir, ah, esto tiene un clic. ¿De dónde Maru, se genera ese evento? Sí. ¿me va a hacer un fa? Mm. Qué pena. Es que me escribieron en ese momento para una cosa urgente. ¿Me puede compartir ese código así completo? Lo copio que me perdí ahí en eso. De contact. Sí, dale, es que De una. yo lo entendí, pero estaba pues pendiente, pero no lo copié. Entonces Hágale me quedo. tranquilo. Ahí Gracias. está en el chat. Lo ideal es que Vamos. comprendan. El código se copia y se pega, pero no hay problema. Sí, no, sí, eso es lo de menos, sino que yo sí entiendo qué está haciendo. No me Bien. tocó. Sería llegar a la lista, a la constante de sí, lo estamos manejando lo de la lista y la forma en que la estamos concatenando. Bien, espérame, yo paso ese archivito para acá. Leo, cuando lo tengas gráficamente ya listo, nos dices para que continuemos, para que no se atrase. Ya, es que lo copié ya de una se actualizó allá. Mi amor. Vean. Amor, yo estoy mambre. Listo. Estas sesiones las estamos haciendo lento porque la idea es que les quede súper claro, ¿sí? Después de esto, que empecemos React, o sea, si ustedes no tienen claro esto, les cuento que Paida. Mayra sabe, ¿sí o qué? Paula también sabe Ujú. que React exige un grado de JavaScript altico, no bajito, alto, Sí, de hecho yo tengo medio alto. esas fallas en JavaScript, pero necesito para que el React me quede más claro. Bien. Entonces, vamos a la función handle click. Listo, súper bien. Ahora, tenemos el input. Input value. O sea, el valor del input, que sería input element. Entonces, acá necesitaríamos agregar el input name. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué sucede? Lo agregaríamos aquí, en estas lineecitas, o lo agregaríamos en esta función. Por ejemplo, constante, name element, ¿sí? Input name element. Le ¿Dónde? haríamos ¿Acá o acá? global, ¿Por qué? porque también la vamos a tener que borrar. Eso es lo que necesitamos. Sí, vamos a pensar qué va a pasar con esa funcionalidad. Si ya tenemos borrar, pues cuando queramos borrar, también vamos a querer borrar el nombre, ¿sí? Como es un botón que está aplicando para los dos, entonces lo vamos a poner acá, ¿sí? Pero entonces nos toca hacer un pequeño refactor. ¿Qué es el refactor? El refactor es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos un código funcionando, ¿sí? Pero vamos a mejorar la forma en la que se ve ese código. Puede ser a veces para efectos de rendimiento, por ejemplo, que ya no ocupe tanto procesamiento, ¿sí? O de pronto esta variable está muy genérica. Input element, ya tenemos no solo un input, sino que tenemos dos input element en la interfaz. Entonces, lo ideal es que sepamos a qué corresponde. Entonces, vamos a renombrar este input element en todos los tres lugares. Yo le puedo dar acá control D, otra vez control D y otra vez control D, ¿sí? Y ya tengo los tres cursores. Esto no va a ser input element, sino que va a ser input email element, ¿sí? Así que es muy largo. O simplemente lo puedes dejar input email, como quiera. Pero para que nos vayamos como relacionando un poco con si esto es un elemento del DOM, si esto es un value, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces vamos a dejarle a la final esta estructura. Input
email element. Ya lo cambiamos en los tres. Ahora, este input value, ¿sí? Ya no sería un input value, esto es un email. ¿Sí? Puedo poner email value, pues ya está de más. Yo puedo poner email. ¿Sí? Y aquí también lo debo cambiar, email. Normalmente cuando uno hace refactor, se suele dañar las cosas porque a veces cambia una variable y no cambia la otra. ¿Sí? Es normal. Entonces la idea es que antes de nombrar las variables la primera vez, ya tengamos esta técnica. ¿Sí? Ya sepamos que normalmente pueden haber muchos inputs, pueden haber muchos botones, entonces yo tengo que relacionar eso mnemotécnicamente. ¿Qué es mnemotécnicamente? Que refiera a lo que él está representando en la interfaz gráfica. Ese input que estoy capturando acá es el input donde el usuario ingresa el email, ¿sí? Entonces el valor que estoy capturando acá es el email que ingresó el usuario. Si yo vengo y leo este código, ya me queda muy fácil. Bueno, te capturo el email del input email, ¿sí? Ahora tengo un ULL, que es una lista que la capturé acá y le voy a pasar esta información. ¿Sí? Me queda fácil leerlo. Entonces, vamos a poner la siguiente, constante. Entonces, ¿cómo se debería llamar si vamos a capturar el nombre? Input name element. Bien, input, name, element. Sería igual a esto mismo. Document query selector, Y ya, miren que acá tengo dos cosas. Esto captura un input y esto captura un input. Ya ahí estoy fallando. ¿Sí ven? Entonces, debo mejorarlo. ¿Cómo? Pues va a tocar irle a poner IDs para no hacerlo muy largo. ¿Sí? Yo puedo poner... o también le puedo poner name igual a email. Yo creo que ese query funciona. Pero no la tengo clara. No, vamos a ponerle ID para que no nos entremos todavía en dudas que nos toquen consultar. Entonces voy a ponerle a este primer input, que es el de el email, le voy a poner ID igual a email también, ¿sí? Lo puedo repetir, email. Y este segundo input, que es del nombre, pues le voy a poner ID igual a name. Entonces ya tengo acá input, y acá tengo el otro. Test name, listo. Porque uno se me hace así y el otro no, por la extensión que tengo que me formatea el código, él va mirando si es muy largo, entonces ya lo va poniendo uno debajo del otro. Listo, entonces ya, una vez los tenga, si estoy muy rápido me dicen. Ya, los tengo identificados, entonces voy a hacerle acá el refactor. Esto no va a ser input, sino que va a ser numeral email. Y este de abajo va a ser numeral name. ¿Cómo capturo el name? Si yo ya digo constante, name va a ser igual. Para capturar el nombre que me escribió el usuario acá en el input, ¿qué le tengo que poner en ese código? Que iría acá. El input name element.value. Bien. Input name element.value. Ya sabemos siempre, en un input donde escribimos, el value es lo que escribimos, ¿sí? Ahora, ¿cómo modificaría yo esto que le agrego para que me aparezca
name, dos puntos, email. ¿Qué modificaría yo acá? Ahí estoy mandando el email, pero ya necesito decirle, vea, name, dos Se puede puntos. concatenar algo. Sí, claro. Concatenar email con name. Pues ahí, Ajá. Esto es un string interpolation, ¿sí? sí. Ajá. Entonces, la forma de concatenarlo es con el signo Más pesos, llavecitas, pongo las variables. Entonces, ¿yo qué quiero? Otro signo pesos, llavecitas, dos puntos, espacio, y aquí quiero mandar el name. Name. Ajá. Así es. Ahí ya debería funcionar todo. Email, María arroba tal, ¿sí? Nombre, María. Enviar, nos falta que nos funcione algo, ¿sí? ¿Qué? Clear, el borrar. el borrar, bien. Entonces, miren que al limpiar solo me borró el email, pero el guardar, enviar, ya debe ir llenándome la lista con el nombre, dos puntos, el email, ¿sí? El limpiar me está dejando el nombre. Entonces, Porque ya nos falta sé, debo ir a la función de limpiar, ¿sí? ¿Y qué debo hacer acá? llamar al input name element punto value y darle igual a vacío. ¿Sí ven qué A string sencillo? vacío. ¿Les parece complicado? No. Ahí le va cogiendo uno la lógica, pues ya la cosa. Pero entonces vean que la lógica parte de lo que nosotros queremos que haga el código, ¿sí? Esa es una lógica que se le llama lógica de programación. Y ya esa lógica es la que uno aplica a la sintaxis como tal. Entonces, ¿la sintaxis qué es? Que de esta manera le pongo el vacío, ¿sí? Que de esta manera capturo un selector, que de esta manera le llevo la lista. Eso ya es la sintaxis, pero viene desde una lógica que nosotros como desarrolladores somos la que los armamos, los que lo armamos, ¿sí? Entonces ya aquí sí debe funcionar todo. Email. no me está funcionando. Ninguno. No, No, pues no me envió el número, será que tengo un errorcito. ¿Me dejas clear, ver el código, por favor? claro. Mira a ver de pronto. Intenta ver qué está sucediendo y dices, ay, no me está borrando el nombre. Ah, entonces el error puede estar en handle clear. O no me está No, borrando. es que no me está generando. Va a ver si yo ya la actualicé, voy a actualizar la página, así es eso. Dale. Si no, nos muestra y lo miramos. El que No, tenga es error, que me ya dice. no me está, ya no me está llevando nada a la lista. Compártanos. Listo. Primero miremos la interfaz gráfica, cómo está funcionando. Listo. Lo acá es cierto. Ajá. Le digo send, mira, no. Entonces, lo primero es darle clic derecho a inspeccionar porque posiblemente hay un error al acceder al elemento. De pronto no les pusiste los IDs. Entonces vamos a console a ver que en consola siempre aparecen los errores de JavaScript. Mira el error. Reference error. Input name element is not defined. No ¿Sí? está definida. La variable input name element no está definido. Mírala ahí. Ujú. Arriba. En handle click. Mira que te la está sobreponiendo en la línea 8. Te la está como remarcando con unos ¿Qué error hay? punticos. Que no la crea Punto. input. No, ya vi, esa N. Epa. ¿Sí ven? Entonces vean que la consola es la que nos ayuda cuando vamos a resolver los errores de JavaScript. Vamos a ver aquí. Debería llevar, de nada. Y le está borrando. Mire que cuando Sí, envía le borra. borra. Ujú. Lo que hago es borrar.
No. Entonces, de pronto ahí, ¿qué está pasando? De pronto en el botón de enviar está conectando la función de borrar. Vamos a revisar. Voy a contar HTML. Sí. Mira el botón Send. Dice handle click. Está bien. En la línea 19 está bien. ¿Sí? Y la línea 20 también. Handle clear y Que handle. lo único que le cambié ahorita fue estos dos, y era ahí donde cambiaban la línea 16 y la 12, que cambié ID email, ID name. Entonces vamos a contact a ver por qué lo está borrando. Vamos a contact. ¿Dónde? El JavaScript. Contact.js. Handle click dice que está bien. Ah, mira, la línea 14. ¿Cómo se llama esa función? Handle click. ¿Y cómo se debe llamar? Ah. Eh, ¿Es que? ¿Para qué es esa función? Para borrar. Y se conecta hacia cuál elemento del HTML. Sería clear. Ajá, entonces, ¿cómo se debe llamar? Under clear, sí, ya vi Epa, el nombre. Handle. bien. Entonces, ¿qué pasa? En el código, como el código se ejecuta una línea tras otra, se sobrescribe la función handle click y esa función termina siendo el borrado. ¿Sí? Ah, sí, sí, la hizo. Copié la misma Porque la función de arriba. definí igual. Sí, es cierto. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Ahora limpia. Bien. ¿Alguno tiene alguna dificultad? Muchas ¿O gracias, vamos María. bien? ¿Alguna duda? Pues sabes que aprende uno así mucho, que con el error y ir a buscar la solución, va viendo cómo es el código más. Claro, es que ya estamos entrando en una etapa en la que estamos entrando en el B1. De acuerdo al inglés de CRI, estamos entrando en el B1. Ya tenemos que ser capaces de como justificar soluciones, ¿sí? Entonces, bueno, les tengo una práctica, queda media hora. Antes de ir al formulario, porque el formulario es un poco más, para que comprendamos el formulario, vamos a hacer una práctica que les voy a dejar. Por favor, háganla. No les va a tomar mucho tiempo. Vamos a hacer el HTML acá y ustedes van a hacer el JavaScript, ¿sí? Para que lo puedan trabajar y lo traen el martes. Entonces vamos a crear un archivo, vamos a poner practice.html, ¿sí? Lo que quiero acá, ya lo hemos hecho, pero lo hicimos sin mucha conciencia de código, ¿sí? Entonces lo que quiero es que podamos interactuar con los diferentes elementos de entradas de datos, ¿sí? Entonces, un input, un select, sí, diferentes elementos. Entonces, vamos a crear acá, sin formulario, vamos a crear acá, esto lo tengo con un class, vamos a crear otro class. Entonces, en practice va a crear punto form, un div class form, ¿sí? Y aquí vamos a hacer de cuenta un formulario, sí, ese mismo formulario de contacto puede ser, pero ya con más información. Entonces vamos a tener un label que va a ser para name, ¿sí? Y vamos a tener un input que va a ser de tipo texto y va a ser de una vez, acá pongámosle un ID igual a name, le podemos poner el placeholder.
Type your name. Y aquí le vamos a pasar un saltico de línea. Sí, les voy a poner solo JavaScript, no les voy a poner CSS. Luego vamos a coger este. Mejorémoslo acá. Esto va a ser, este label de la línea 10 va a ser first name. Ok. Tu primer first. Solo escribí mal, no es así. First, sí. Ingrese su nombre. Y este va a ser last name. O sea, el apellido. Ingrese your last name. Ingrese su nombre, ingrese su apellido. Vamos a preguntarle si es casado, ¿sí? Entonces va a poner un label. Label for Mary. ¿Eres casado? Entonces, ¿qué tipo de elemento tendríamos que poner acá? Vamos a poner sí y no, ¿sí? Entonces, aquí estaría la pregunta y entonces ya debemos diferenciar qué son los radio button y qué son los checkbox, ¿sí? Ujú. Los radio buttons lo que me dice es que yo selecciono una o la otra. Los checkbox puedo seleccionar múltiple. Sí, entonces esto es única respuesta, esto es múltiple respuesta. ¿Cuál aplicaría para esta pregunta? Los Radio. radio buttons. Bien, entonces vamos a ponerle radios. Entonces, va a poner acá, vamos a preguntarle. You are, eso sería como, are you? Are you Mary? Sí, creo que estoy asilando, si cometo algún error con el inglés, no lo corrige por. Entonces, Mary, sí, está bien. esto igualmente es un input, ¿sí? De tipo radio, ¿sí? Y acá al ladito podemos ponerle yes or no. Entonces copio y pego este y acá pongo no. Y voy a ir mirando cómo va quedando. ¿Sí? Primer nombre, apellido, casado, ¿sí? Entonces se supone que el radio button debe ser o el uno o el otro. ¿Por qué me está dejando seleccionar todos? Está funcionando como un checkbox, ¿sí? En la funcionalidad debería decir sí o no. O sea, si selecciono sí y voy al no, entonces ya tiene que quitar el sí. ¿Quién sabe cómo podemos corregir esta situación? Mayra recuerda. Pero es desde HTML. Sí, con los atributos de los inputs. ¿Me muestras por favor el código una cosita, Maru, que me queden una cosita en yes, no? Vale. Yes, input type radio, no. Yes, input type radio, no, ok. Gracias, yo voy a mirar aquí. Pero no recuerdo cómo. Les voy a decir, entonces lo que pasa es que uno puede formar como grupos,
de radios, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Por medio del name, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a este input name le digo que es igual a Merit, ¿sí? Y a este otro input le pongo el mismo name. Ya él debe asociar que van para el mismo lado, ¿sí? Y así selecciono uno o selecciono el otro. Entonces, cuando estamos hablando de radio button y de checkboxes, es muy importante uno trabajar con los names, porque eso es lo que nos permite relacionar la respuesta, ¿sí? Estos dos inputs aplican a esta respuesta, o digamos, a esta pregunta, son la respuesta a esta pregunta. ¿Sí me hago entender acá? Sí. Bien. Select, vamos a decir. ¿Qué puede aplicar para select? Nivel de estudio. O Edad. ¿O qué leo? si es hombre o mujer, ahí se puede seleccionar. Vamos a copiar Género, una vez. el género. Hagámoslo en otro input porque necesito es que practiquen la interacción con estos elementos, ¿sí? Entonces esto sería género. Entonces yo pongo female, ¿cierto? ¿Y cómo es masculino? Men. ¿Y aquí qué debo cambiar? Esto, married, ya va a ser gender. No sé si esto es main. Sí, no sé si es masculino. No, male y female. Es male y female. Male. Sí, Female y male. male. Ujú, así es, male y female. Gracias, Leo. Pero aquí, Muchas gender, bueno, es gender. Thank you. Listo. Sí es gender. Sí, Entonces ya debo tener acá estos, ¿sí? Se ve muy pegado, entonces me toca hacerle un saltico de línea. Recuerden que estamos haciendo como por preguntica, un saltico de línea para que los que quieran en esta práctica podrían mejorar esta interfaz gráfica, quitarle los VR y aplicar el modelo de cajas para que practiquen, ¿sí? No es necesario, aquí les voy a pedir solo el JavaScript, pero si ven que tienen tiempo y lo quieren hacer, sería chévere ponerle un estilo, centrarlo, un fondito, ¿sí? Lo que quieran. Listo. Femenino, masculino. Ahora para seleccionar. Entonces, ¿saben cuáles son los inputs de tipo select? Estos que yo tengo acá. Y tienen un texto y cuando yo le doy clic me muestra varias opciones. Y yo selecciono una. ¿Sí? Normalmente, ¿por qué? Porque el radio button, si yo tengo acá 5 opciones, pues yo no quisiera poner un radio button. Yo quisiera poner este tipo de selector que es más sencillo, ¿sí? Trabajarlo en el JavaScript es un poquito más complejo, por eso necesito que ustedes aprendan en el JavaScript cómo capturar los valores de cada elemento input, ¿sí? ¿Cómo se trabaja este? Este es un select que tiene opción, entonces ya no es un input type select, no. Entonces yo ya digo que esto es un elemento select, ¿sí? El nombre, esto va a ser, ¿para qué lo voy a usar? Para la edad. Voy a poner acá el rango de edad, ¿sí? ¿Cómo se dice edad en inglés? No es years. age. Age. Sí. Age. Mm, Yeah, porque old es viejo. sí. Y de old. Years Old, old es edad, pero cuando usted habla de ese caso, de los etarios, pues como los grupos etarios es age.
Es Era, age. como Bien. era así, como algo así. Ah, que yo soy John. Que Cristina Young. Listo. Hey, Cristina, ¿en qué grupo etario está? De los 20 a los 25, a ver cómo decimos. Es que acuerde que ya subieron jóvenes como hasta los 49, ¿no acuerdas ese meme? Yo todavía soy joven, según eso. Yo no lo conozco. Todavía vamos a concursar. Sí, subieron, que lo Entonces, si subieron. ustedes ven, ya ese meme yo no lo vi. Nosotros aquí tenemos un select. Ah, no, yo lo iba a hacer de otra manera. Este es el select, ¿sí? Tiene un valor acá, inicial, que podemos poner. Y tiene aquí una serie de opciones. ¿Cómo trabajamos estas opciones? De la siguiente manera. Dentro del select, entonces pongo option, ¿sí? Value es el valor que vamos a capturar en JavaScript cuando seleccionen este texto, porque este texto normalmente puede tener palabras compuestas. El valor debería ser una palabra sola, ¿sí? O separada por guioncitos o algo, ¿sí? Un ID. Entonces, este valor es el que va referenciado a la data de fondo. Entonces, el value, ¿cómo se categorizan? Vamos a mirar. Por rangos de edad, pero como decir niño, joven y eso, ¿qué? Como una lista que diga de 20 a 30, no hay que. Bueno, entonces pongámoslo así para que sea fácil. Es que siempre pones como así, age, y se ponen los números, pues las edades, Entonces entre 0 y diríamos, 5. menor sería less. No, pero por ejemplo, si querés decir menor, son kids, pues o los young son Pongamos kids. kids, sí. Kids. Y ya luego los niños van hasta 14. Sí, uno lo define ya. Y luego le pongo, venga, yo miro más bien una listica para. Neonatos, infantil, children, adolescentes, depending. 13 a 13 a 17. 17, adultos, y bien, Pues, entonces ya pongamos adulto mayor. adolescentes, adultos y older adults, kids. Adolescentes, no sé bien cómo escribir. Adolescents. A ver, pues. TS. En TS, ok, gracias. Control C, control B. Adult. Y el otro es old, adult, older. Older adult. Entonces, tenemos acá, que esto se vería, kids, ¿sí? Adolescentes, adultos y older adult. Por el momento, entonces dejémoslo así, normalmente carga el primero, o podemos poner una opción que diga seleccionar, aunque voy a buscar este select rápidamente. HTML, lo que pasa es que uno ya en React no suele hacer estas cosas porque igual uno utiliza una librería. Pero vamos a mirar un ejemplo. Name select, option value, value 1, selected, value 2. Bueno, entonces pongámosle más bien acá una opción arriba que diga select. Que diga select. Como para decirle al usuario, hey, seleccione una, porque que no empiece con una de las opciones reales. Y ya en el value, pues ponemos, este puede ser, por ejemplo, un 0, ¿sí? Kids, adolescentes, ya en minúscula. Miren que este texto de acá es como para darle la forma en la interfaz. Aquí ya de fondo normalmente uno lo pone en minúscula, porque es para validar la data. Older, y este que está compuesto le podemos poner guión adult.
¿sí? Miren que acá está despegado. Lo ideal no es que esto quede despegado, porque entonces ya es difícil de validar. Entonces pongo con guión. Les voy a enviar este select por si les está costando mucho escribirlo para que lo peguen de una y podamos avanzar. Ahí se los envié al chat. Tenemos el select y pasémosle el BR. Necesito todos. Necesito un checkbox, necesito un select, necesito... mm, mm. ¿Qué otros elementos de formularios han visto que hagan falta? El checkbox. Vamos a poner un accept, ¿sí? Entonces, si el usuario acepta... Ah, bueno, y acá nos hace falta antes del select un label. For, for age. Y sería, ¿cómo dijimos que esto se llama? Age. Sí, ok. Age. Age. Dos puntos. Gender. Por acá nos hace falta como los dos punticos. Ya eso es darle la formita. Las name, dos puntos. You're married. Y vamos a ponerle accept terms and conditions, que esa normalmente uno la ve cuando se va a registrar. Entonces vamos a decir, ¿sí? Y este lo voy a poner el input acá para que quede primero el input y luego el texto. Un input tipo, entonces este sería un checkbox. Entonces nos debería quedar como así. ¿Sí? Pues ya le digo, acepto. Si no acepto, no puedo pasar. Y pongámosle el último para validar los checkbox. Estos son como los más. Un texto. El email se captura igual, pues no quiero llenarlos de input para email, para número, para tal. Porque el input.value se captura, ¿sí? Entonces vamos a trabajar los checkbox porque lo más difícil es como uno saber cómo capturo este, cómo capturo el otro, ¿sí? Cómo capturo el radio, el select es el que más le causa a uno duda, cómo capturo el checkbox. Y entonces vamos a poner el otro. Unos 7 minuticos, ya lo terminamos. Ver. Y vamos a poner hobbies, ¿sí? Entonces, este sí voy a poner el primero label for hobbies. Y aquí voy a poner hobbies. Entonces, esto va a ser input de tipo checkbox. Venga, yo miro si esto tiene un value acá porque no recuerdo. Hola. Hobbies. No. Entonces miren que el checkbox yo no le puedo poner value, sino que tengo que manejar el texto, puede ser al ladito. ¿Sí? Hubiera podido ponerlo acá de una vez este accept, sí, sin necesidad del label, pero son formas, entonces ahí dejamos varias formas. Hobbies, no sé. La música, pongamos como unas 5 opciones. Leer. Leer. Esto es read. O ¿cómo es que se dice lectura?
Esa palabra es toda técnica. Bueno, vamos lectura. No sé, Leo, si de pronto tiene palabras más bonitas, me dice. Leer. Pintar. Games, si es así. Jugar, juegos, no, ¿cómo es? Videojuegos, play. No es play games, pero con una sola M. Bueno, pongámoslo así. Esto como se me va a ir bajando, entonces lo mejor es que ya aquí sí le ponga BR a cada uno. Como les digo, si quieren practicar el CSS, que sería muy bueno, deberían primero quitar todos los BRs y armar el modelo de cajas, es decir, agregar divs para cada sección. Y ya con eso se arman un modelo de cajas y le ponen una interfaz bonita. Music, lecture, paint, play games y nothing. No, otro. Coding, no puede faltar. Sí, ok. Y este AC, pasémoslo al final porque normalmente pues es el último. BR. Claro. Lecture es otra cosa. No es lectura. No, es reader, Ah, sí. o read. Lecture, leer es read. Read, normal. Listo. Es que esa es lectura, el conferencista, el que presenta. Ok. Gracias. Muy buena Esa esa. palabra es lecture. Bien. Miren que ya tenemos un formulario bien armadito, ¿sí? Accept terms and conditions. Tenemos nombre, apellido, si está casado, el género, la edad, el rango de edad, si tiene hobbies. Aquí podemos seleccionar uno, dos o tres o todos, aceptar, ¿sí? Y ahora nos falta un botoncito que diga enviar. Entonces, después de esto vamos a poner dos botones. Esto sería send y esto sería clear. De pronto les va a tomar un poquito de tiempo porque hay que investigar, ¿sí? ¿Qué quiero con esto? Que ustedes le den funcionalidad a estos botones, ¿sí? Los términos y condiciones deben de estar, y vamos a poner acá un div como para que no se vayan a perder, un punto, resumen, ¿sí? Y aquí me van a armar todo el resumen de lo que seleccionó el usuario. Entonces, es decir, que me van a poner María Eugenia Giraldo Forero, casada, sí, género, entonces vamos a poner female. Podemos ir poniendo como los titulitos y las respuestas, ¿sí? Acá, abajo los vamos a ir poniendo, todo desde JavaScript. Ustedes deberían darle funcionalidad a esta página en el JavaScript. Poner lo que consideren que tienen que validar. Les voy a enviar el body porque no me deja enviar todo el HTML. Vamos a ver si me deja enviar lo que hay dentro del body porque está como larguito. Demasiado largo. Entonces se los voy a enviar todo el HTML al WhatsApp por si no lo alcanzaron a escribir todo. Entonces, ¿qué le pido? Que hagan este ejercicio. Es sencillo, pero es súper fundamental para que podamos comprender todos cómo se trabajan los formularios con JavaScript. Es el pan de cada día de un programador. Entonces,
Comprendiendo esto, vamos a saber resolver muchísimas cosas, ¿sí? Y aquí ya ustedes van a agregar desde JavaScript el resumen de todo. ¿Qué les digo? Ese es most show. Debe aceptar terms and conditions to ¿sí? Debe el usuario haber aceptado los términos y condiciones para mostrar el resumen, ¿sí? Y si no los ha aceptado, mostremos una alerta para que el sistema le pida que debe aceptar, ¿sí? Sí. Entonces, ¿lo escribieron todo bien? Ah, yo creo que me va a tocar volvérselos a enviar, o no lo envié en el HT, en el... Vamos a borrar este. Yo por una vez. Y les voy a enviar este. ¿Sí? ¿Están bien con el ejercicio que hay que hacer o tienen alguna duda? Sé que van a tener dudas, pilas. Ustedes ya saben cómo se captura el input, ¿sí? Necesito que consulten. Eso es simplemente poner en Google cómo capturar el valor de un radio button, cómo capturar el valor de un select con JavaScript, ¿sí? Cómo capturar el valor de un checkbox con JavaScript. De una les va a aparecer. Entonces, la idea es que ustedes puedan aplicar esto, puedan conectar, crearse un archivo .js, añadirlo a este practice, pueden crear practice.js, lo relacionan y a partir de ahí entonces empiezan a conectar el código acá con los onClick o si lo quieren hacer desde una Event Listener para practicar lo pueden hacer. La idea es que ustedes con la información que recibimos hoy puedan darle una funcionalidad a este formulario. ¿Sí? ¿Tenemos dudas o estamos bien? Dale, Marcito, yo le pongo. ¿Están asustados que no responden? Yo estoy bien, no tengo duda. Bueno, entonces, ¿les vamos a dar la tarea? Maru, Sí. yo tengo una, entonces vení, le vamos a decir que lo lleve dónde. No entendí esa parte. O sea, la funcionalidad es que esta información llegue dónde. Repetime, Leo, que no te entendí bien, no me llegó bien el mensaje. Cuando leas send, ¿qué debe hacer? Esa es la pregunta más bien. Listo, vea. Cuando yo le doy send, entonces acá nos dice, debe aceptar términos y condiciones para poder mostrar el resumen, ¿sí? Entonces, si yo le doy enviar y este chulito no está, entonces debemos mostrarle al usuario una alerta que diga, hey, tiene que aceptar términos y condiciones, ¿sí? Una vez ya esté, obviamente la idea es ingresar a la información, cuando le dé send, debe mostrarme aquí abajo, como hicimos con el otro, con este que nos muestra aquí abajo la información, ¿sí? En este Listo. div Ah, que ok. hay acá me debe mostrar toda la información que ingresó el usuario, como un resumen, por ejemplo, first name, tal cosa, last name, tal cosa, are married, yes. Listo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Pero entonces, por ejemplo, si le falta uno, como cuando uno está en una página normal, usted no metió el first name, entonces lo lleva arriba o le dice que le faltó el first name, o en algún lado lo dice, o lo pone en rojo. Ya lo dejo a ustedes, Listo. ¿sí? Solo les pido esta condición y obviamente el clear, que si yo lo doy limpiar, pues intenten que quede tal y cual llega al principio, ¿sí? Se borra acá, se borra acá, se limpia acá, se limpia. ¿Sí me hago entender? Esto se deja en select, ¿sí? Ahí tienen
un buen código por hacer. Yo sé que dentro de lo que consulten les van a llegar 1000 maneras de cómo se puede hacer, pueden tener errores. Entonces, escriban al WhatsApp cómo lo están haciendo, qué errores están teniendo para yo poderles ir dando respuestas. ¿Sí? Esa es la práctica. Por favor, comprométanse a hacer esta práctica para la próxima clase para que podamos avanzar, porque si no la hacen va a ser muy difícil. ¿Sí? Porque en la próxima vamos a ver cómo hacemos esto de una manera sencilla con un formulario. Pero para poder entender el formulario necesitamos haber comprendido cuál es la dificultad que se presenta haciendo esto así, tal y cual se los muestro yo. No cambien el código HTML, no me pongan acá un formulario, ¿sí? Agreguen todo lo que tengan que agregar en el HTML de IDs, clases, lo que quieran agregar, pero no vayan a poner esto en un formulario para hacerlo todo por medio de un formulario. La idea es que lo hagan tal y cual está acá. Sí. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí. Estudien. Cualquier cosa, escríbanme al WhatsApp, yo les, para poderles responder. Y la María idea es que Fernanda. consulten. Estudia en Vago y María Fernanda. ¿Quién está aprobado? María Fernanda Caballo. ¿Quién está aprobado? ¿Ah? Yo estudié en Vago. Oiga, este Leandro se sabe Todos los chismes todas las políticos. novedades, sí. Como que estudia en Vago, eso sí, eso es más, Yo no me sé ni una. más ofensivo que lo que diga esa señora, todo me ofende, pero bueno. Valentina, para que se ponga el día debe ver la clase anterior y esta. Sí. Entonces, listo. Muchas gracias a todos. Los dejo acá.